Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la segunda parte de fisiología de la visión y para entenderla, primero tenemos que recordar unas bases histológicas, específicamente la conformación de las capas de la retina. Nosotros sabemos que la retina se divide en 10 capas, desde la superficie externa, que está en contacto con la capa vascular del ojo, a interno, que está en contacto con el humor vítreo. Nosotros tenemos que van a haber 10 capas que, empezando de externo, va a ser primero la capa de células pigmentarias. Estas células pigmentarias van a ser muy importantes porque gracias a los pigmentos que producen, similares a la melanina, es que vamos a poder captar de una mejor manera la luz. De hecho, si ustedes hacen una prueba en la que, ujú, en la que si ponen un papel con pintura negra, o es más, lo rayan con mucho lápiz o con una pluma, y a ese papel le ponen cerca una lupa, esta es mi lupa, y enfocan específicamente los rayos de luz en ese punto, va a comenzar a quemarse, pueden comenzar a quemar ese papel, porque el color negro absorbe de una manera muy significativa la luz, y esto se debe a que el color negro nosotros lo podemos ver porque no refleja ningún tipo de luz. Lo que nosotros percibimos es el reflejo de las ondas de luz. Si yo tengo, por ejemplo, un objeto como unas uvas, estas uvas, para que yo las vea de este color morado, significa que les está llegando unas de luz. Las de luz, de la luz solar, lo voy a representar con este amarillo, amarillo naranja. La luz como tal nosotros sabemos que es blanca, pero para fines de que se pueda ver, en el apunte lo voy a poner amarillo, pero si yo la apunto con una luz blanca, lo que va a pasar es que todos los colores, todos los colores que conforman a esa luz blanca se van a absorber, y todo haz de luz blanco que contiene dentro de su espectro a todos los colores del arco iris, así que dentro de él va a estar el color rojo, va a estar el color naranja, va a estar el amarillo, va a estar el verde, va a estar el azul y va a estar el morado. Pero específicamente porque tenemos todos estos colores en la misma cantidad y siendo más específico, debido a que en una luz blanca nosotros tenemos rojo, verde y azul de una misma cantidad, es que nosotros podemos decir que la luz blanca contiene todo el espectro de luz visible. ¿Por qué? Porque toda esta cantidad de color está en una forma equitativa. De hecho, quiero invitarlos a que un día ustedes mezclen el color más rojo que tengan con el color más verde que tengan, con el color más azul que tengan, con el color más amarillo que tengan y con el color, bueno, con el color más naranja que tengan, con el color más amarillo que tengan y con el color más morado que tengan. Si son colores muy claros, es decir, que sean extremadamente claros, ustedes van a ver que cuando los revuelven, les va a dar algo muy parecido al blanco. Y si estos colores y si esos colores son más oscuros, van a comenzar a ver que hay algo que les da una combinación más parecida al negro. Y es porque si nosotros combinamos todos los colores del espectro visual en una misma cantidad, vamos a empezar a tener tanto colores grises como colores negros y colores blancos. Así que cuando nosotros reflejamos un rayo de luz blanca, lo que pasa es que los materiales tienen la propiedad de absorber ciertas ondas de luz de cada color. Las uvas, por ejemplo, su superficie permite que absorban el color rojo,
que absorban el color verde, que absorban el color azul, pero que cuando se trata de de ondas que sean interpretadas o que generen un color morado, las va a reflejar. Y esto es lo que va a llegar a nuestro ojo. Así que, partiendo con esto, vamos a entender que eh, la función de que la capa pigmentaria tenga melanina es para absorber una mayor cantidad de energía y que nosotros, esta cantidad de energía que absorbamos nos sirva para una mejor traducción de los colores y de las imágenes visuales. Ahora, esta energía, ¿qué es lo que pasa? Esta energía no solo se queda en las capas de células pigmentarias, sino que también mucha de esta energía es detectada por los conos y los bastones que forman la capa de células fotorreceptoras. Como verán, aquí tenemos a un cono y a un bastón. Y después, ¿qué tenemos? Después tenemos otra capa que es la membrana limitante externa, que no está representada aquí. Pero después de esta membrana limitante externa tenemos la capa sináptica externa o capa plexiforme externa, que se conforma por las uniones sinápticas entre células bipolares, conos y bastones y células amácrinas. Digo, células horizontales, perdón. Estas son las células horizontales, estas son las amácrinas. Así que la combinación de la sinapsis entre horizontales, bipolares y conos y bastones nos van a generar esta capa plexiforme externa. Después tenemos la capa nuclear externa, perdón, o también capa de células bipolares o capa de células externas. Y aquí tenemos que se va a conformar por los somas de las células horizontales, células bipolares y células amácrinas. Después tenemos la capa plexiforme o sináptica interna. Plexiforme. Y aquí está conformada igual por sinapsis, pero ahora entre células bipolares, células amácrinas y células ganglionares. Después tenemos la capa nuclear e interna o la capa de células ganglionares o la capa de células internas, que aquí está conformado por los somas de las células ganglionares. Después tenemos la capa del nervio óptico, que está conformada por los axones de las células ganglionares. Y finalmente tenemos la membrana limitante interna. Estas son las células que nos interesan por mientras. Hay otros tipos de células, por ejemplo, las células de Müller, que son células que ayudan sus células sustentaculares de todas estas células que acabo de mencionar, pero con esto nos basta para entender y trabajar sobre la fisiología de la visión. Ahora vamos a ver cómo es que los fotorreceptores traducen la señal de iluminación o oscuridad y vamos a hacerlo con el fotorreceptor más estudiado, que es el bastón, pero asumimos que los conos funcionan de manera similar. Y en este bastón, ¿qué es lo que tenemos? Vemos que en una parte de la célula hay unas estructuras que se le conocen como discos. Y si nosotros nos acercamos a cómo lucen estos discos de una manera molecular, vamos a ver esto. Esto que está aquí, que dibujo, representa un disco, los cuales están hechos de, este, de fosfolípidos igual que la membrana. De hecho, aquí está representada la membrana. Así que podemos ver aquí los discos y vemos que en los discos hay unas proteínas y unas moléculas específicas. Primero vamos a tener que en los discos hay una proteína especial que se le conoce como opsina. Esta opsina, en el caso de los bastones, se le conoce como rodopsina. Y ya que estamos hablando de bastones, pues va a ser la terminología que vamos a usar.
Esta rodopsina tiene en su interior una molécula lipídica muy particular, que es esta, la cual se le conoce como retinal, un derivado del ácido retinoico o la clásica vitamina A. Esta forma de retina es muy importante porque en cuanto llegue la luz, lo que va a pasar es que se va a transformar de manera que cuando lo haga, va a activar a una proteína muy cercana a este complejo de rodopsina con retinal, que se le conoce como transducina. Esta transducina, ¿de qué se encarga? Produce reacciones en las cuales el GTP que hay en la célula, el trifosfato de guanosina, le quita un fosfato para volverlo GDP, o sea, difosfato de guanosina, y ese se lo roba porque también tiene acoplada esta transducina en su subunidad alfa, un GTP, que diga un GDP que lo vuelve GTP cuando se lo roba a este de aquí citoplasmático. Y una vez que tiene su GTP, la subunidad alfa se deslinda y activa a una proteína que es una fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa, ¿de qué se encarga? De agarrar todo el GMP cíclico que hay dentro de las células, es decir, la guanosina de monofosfato, todo esto es de guanosina, con un fosfato, pero en forma cíclica, que es más o menos así, tengo aquí mi guanosina, aquí mi fosfato, y aquí así lo tengo. Bueno, mi guanosina, mi azúcar y el fosfato. Esto es lo que genera. Bueno, esto es lo que hay en la célula, pero cuando se activa la fosfodiesterasa, este enlace lo rompe, volviendo mi guanosina de monofosfato cíclico únicamente en guanosina monofosfato. Así, guanosina y el fosfato. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Como yo transformo esta guanosina a una forma que no es cíclica, lo que va a pasar es que hay canales de sodio, pero no son dependientes de voltaje, son dependientes de GMP cíclico. Y cuando esta cantidad desciende de GMP cíclico, estos canales de sodio, lo que van a hacer es que se van a inactivar, se van a cerrar. Y esto es lo que ocurre. Y cuando están abiertos, gracias a la guanosina monofosfato, lo que ocurre es que entra sodio y también entran otros iones un poco menos específicos como el calcio, pero principalmente sodio. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo cierro este canal de sodio, lo que va a pasar es que ya no se va a estar poder despolarizando la célula. ¿Eso qué quiere decir? Que en condiciones de oscuridad, los conos y los bastones se despolarizan. Se despolarizan. Este es un rayo. Y permiten la liberación de neurotransmisores excitatorios, que en este caso es glutamato. Así que cuando hay oscuridad, conos y bastones liberan glutamato. Pero en condiciones de luz, estos no liberan nada. Y esto se debe a que la luz los hiperpolariza. Así que aquí tenemos una peculiaridad del sistema nervioso, que en la visión no funcionan las células por despolarización, sino por hiperpolarización. Al no dejar que entren cationes que hagan que, que el compartimiento interno de la membrana se haga positivo. Después, ¿qué es lo que ocurre?
Aquí lo que ocurre por lo general es que cuando cuando pasa esto y deja de haber el estímulo luminoso, esta fosfodiesterasa y esta transducina se inactivan. Pero para recuperar esta cantidad de GMP cíclico, la célula tiene que activar a una enzima que se conoce como guanilato ciclasa. Esta guanilato ciclasa está constantemente trabajando y es lo que hace que cuando pasamos de día, lo voy a hacer aquí, de día a la noche, no nos quedemos ciegos o si no nos quedemos, más allá que ciegos, no nos quedemos sin detectar que ya estamos a oscuras. ¿Por qué? Porque gracias a esta guanilato ciclasa voy a volver a poder transformar este GMP a GMP cíclico. Y con eso se vuelven a abrir los canales de iones, principalmente de sodio, dependientes de GMP cíclico. Y hasta aquí todo bien, pero nosotros comentamos que ocurren también ciertos cambios moleculares en este segmento de la rodopsina con su retinal. Y aquí vamos a ilustrar primero que tenemos la rodopsina más el retinal. Lo primero que va a ocurrir es que cuando llega la luz, esta, esta rodopsina y el retinal van a cambiar su conformación a una que en su conjunto ya no se le va a conocer como rodopsina más retinal, sino que se le conoce como vatorrodopsina. Posteriormente, esta vatorrodopsina es muy inestable, así que automáticamente en cuestión de nanosegundos se va a transformar en lumi, lumirodopsina. Esta lumirodopsina es igualmente inestable y esto nos va a generar otra molécula que se conoce como metarodopsina 1. Y esta metarodopsina 1 igual no es estable, así que se va a transformar en metarodopsina 2. Y en este momento, el cual tenemos metarodopsina 2, es que se va a activar nuestra transducina. Y cuando esta metarodopsina 2 hace la chamba de activar la transducina, lo que va a ocurrir es que esta metarodopsina 2 se va a cambiar su conformación, en la cual vamos a tener a la rodopsina más, en lugar de tener al retinal como tal, vamos a tener a una isoforma que es el ol transretinal. Algunos libros la ponen como todo transretinal, pero eso se debe sobre todo a una mala traducción, hecha por los que se encargan de pasar los libros al español, al inglés. Muchas veces no tienen el conocimiento que la persona que lo escribió, así que a veces pueden cometer ciertos errores al momento de traducir los libros. ¿Y qué es lo que pasa? Esta rodopsina con su ol transretinal tiene que transformarse de nuevo a esto. Y gracias a la acción de isomerasa, una isomerasa inespecífica, es decir, que nada más cambia la conformación de este ol transretinal, lo va a transformar ahora en rodopsina más una isoforma que es el 11-cis retinal. Pero esta forma igualmente es bastante inestable.
¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a volver a rodopsina con retinal. Y es un ciclo el cual se va a repetir constantemente. La rodopsina con su retinal, gracias a la acción de la luz, va a transformarse al fin del camino en rodopsina con oltransretinal. Pero en el trayecto va a generar algo que es la metarrodopsina 2 y esta metarrodopsina 2 va a activar la transducina. Y una vez que cumple su chamba, la metarrodopsina se transforma en rodopsina con oltransretinal. Y para volver a su forma original, una isomerasa transforma la rodopsina de oltransretinal a 11-cisretinal. Y este 11-cisretinal vuelve a su forma normal de retinal y ya solo tenemos rodopsina con retinal. Y esta es la forma en la cual se transduce los estímulos luminosos que más bien que de manera más específica lo que envían de señales, sobre todo estas células, es oscuridad. Pero, ¿cómo es que una neurona se puede activar si nosotros, aunque estemos en la luz del día, estos conos y estos bastones no envían el estímulo, no envían ningún estímulo puesto que están inactivados en la luz? Bueno, eso sucede porque la forma en la cual trabajan los conos y los bastones con las células bipolares es muy curiosa. Nosotros vimos que el siguiente relevo que ocurre después de que hay una respuesta o no en el receptor, que en este caso es un bastón, esto se lo terminará enviando a las células bipolares. Y estas células bipolares van a tener un axón el cual va a conectar con niveles más profundos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como ya vimos, un bastón en condiciones de oscuridad se despolariza y en luz no. Así que va a haber bastones que en oscuridad van a enviar señales al sistema nervioso central. No es lo mismo decir que no que secrete neurotransmisor. El bastón siempre va a secretar neurotransmisor en oscuridad, pero no es lo mismo el secretarlo a enviar la señal al sistema nervioso. Así que puede ser que envíe señales en oscuridad, pero en luz no lo haga. Pero también ocurre lo contrario, que hay bastones que en luz sí envían señal, pero en oscuridad no lo hacen. ¿Y cómo ocurre esto? ¿De qué depende? Esto no depende de mi receptor, es decir, mi receptor siempre va a secretar neurotransmisor cuando se despolarice, es decir, en condiciones de oscuridad, y no va a secretar cuando haya luz. Pero esta respuesta de que si se envía al sistema nervioso va a depender de mi célula bipolar, específicamente del receptor que hay en mi célula bipolar. ¿Y qué es lo que ocurre? Voy a poner el caso de un bastón que no envía estímulo al sistema nervioso central cuando hay luz. Así que en oscuridad únicamente va a enviar el estímulo. ¿Y qué es lo que ocurriría en oscuridad? En oscuridad, el voltaje de membrana se incrementa y mi bastón va a secretar neurotransmisor, que en este caso es glutamato. Y para que este glutamato genere una respuesta, necesitaría que el receptor de mi célula bipolar sea un receptor ionotrópico de glutamato. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto se active este receptor, va a generar una corriente entrante de sodio principalmente, y esto va a activar a más canales de sodio dependientes de voltaje. Y con los suficientes canales de sodio se va a poder generar en el cono axónico un potencial de acción y esto transmitirlo al resto de la vía. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo nosotros podríamos hacer que un bastón genere una señal
cuando hay luz, es decir, cuando está hiperpolarizado. Ujú. Para que suceda esto, el receptor de mi célula horizontal ya no tiene que ser un receptor ionotrópico. Tendría que contener un receptor metabotrópico de glutamato. Metabotrópico. ¿Y qué es lo que ocurre este? Este receptor metabotrópico, cuando se activa, lo que hace es que inhibe canales de calcio dependientes, que diga canales de sodio dependientes de voltaje por generación de metabolitos intermedios. Así que cuando hay ausencia de luz, mi bastón no secreta neurotransmisor, por lo tanto, este receptor no se activa y los canales de sodio dependientes de voltaje siempre se van a mantener abiertos. Así que esto va a generar un potencial de acción en condiciones en las que haya luz. Hasta aquí todo bien. Pero, ¿qué ocurre también con esto? Este bastón no está solo, está rodeado de otros bastones que también se unen a sus células bipolares específicas. Pero también estos bastones se unen a otras células que son, voy a borrar esto, recuerden que esto es glutamato, células horizontales. Les voy a poner otro color. Células horizontales. Y estas células horizontales, ¿qué es lo que ocurre? Van a secretar neurotransmisor al nivel del bastón que estamos estudiando. Así que este bastón también conecta con otras células horizontales que pueden inhibir estos dos receptores, pero nos vamos a quedar de esta manera en que estos dos inhiben a al que estamos estudiando. ¿Qué es lo que secretan estas células horizontales? Por lo general lo que secretan es glicina. Esto es lo que menciona el Verne que secretan, glicina. ¿Y qué es lo que ocurre? Si nosotros estimulamos este bastón con luz, pero este no lo estimulamos, es decir, a este no le llega la luz, ni a este, lo voy a copiar, ni a este tampoco le llega luz, lo que ocurre es que estos bastones van a estarse despolarizando, igual van a secretar glutamato y esto va a activar a las células horizontales y van a hacer que secreten glicina. Y esto va a hacer que se despolarice mucho más, que diga que se hiperpolarice mucho más mi bastón que se estimula que diga que responde o envía señales nerviosas en presencia de luz. Se va a hiperpolarizar mucho más y mucho menos neurotransmisor va a liberar y por lo tanto esta célula bipolar se va a activar mucho más. Creo que le exageré. Se va a activar mucho más. Y esto, ¿para qué me sirve? Este proceso me sirve mucho para definir con precisión detalles de la luz. Por ejemplo, a mí me sirve, yo, si me ponen en mi campo visual esta luz, por ejemplo, y todo lo demás me lo rodean con oscuridad, yo puedo decir con precisión dónde está la luz, pero si en lugar de eso me llenan todo mi campo visual, todo me lo llenan con luz, será mucho más difícil decirles dónde proviene el estímulo luminoso y dónde se ubica en mi campo visual. Por lo tanto, lo que hago es que cuando tengo
Cuando tengo un bastón que solo se activa este mismo bastón, pero los demás se inhiben, me generan un fenómeno de precisión con el cual yo, yo genero muchos más potenciales de acción en mi célula bipolar y envío una mejor señal a mi cerebro. Y también ocurre lo mismo, ocurre lo contrario. Yo en bastones que no responden a luz van a estar asociados a bastones que sí responden a luz. Y cuando estos bastones les llega a luz, ¿qué es lo que ocurre? Estos bastones no van a secretar glutamato y no van a activar estas células horizontales. Por lo tanto, estas células horizontales no van a secretar neurotransmisor, haciendo que con esto mi voltaje de membrana se mantenga positivo y con eso pueda secretar más neurotransmisor, más tiempo aquí y activar a mi receptor ionotrópico de glutamato, mi receptor ionotrópico que entre más sodio y con eso despolarizar aún más a mi célula y generar esto también. Esta es la forma en la cual responden los bastones. Hay bastones que van a detectar un estímulo, pero van a estar asociados con bastones que detectan el estímulo opuesto. Si estos bastones, si este bastón si estos bastones tienen estímulos opuestos, lo que voy a hacer es generar un mayor potencial de acción. En el caso de que yo quiera excitar mi célula bipolar, o lo que voy a hacer es que voy a hacer que no se excite, pero con una manera precisa. En cambio, ¿a qué me refiero con que no se excite? Por ejemplo, si este no responde a luz y le pongo una luz y estos que responden a luz no reciben luz, lo que voy a generar son los estímulos opuestos y no voy a generar ningún potencial de acción aquí. ¿Por qué? Porque aquí estaría secretando luz y no estaría activando este receptor y estas células horizontales estarían secretando glicina que me inhiben aún más, que me inhiben aún más mi bastón y me generan que se hiperpolarice y todavía secrete mucho menos neurotransmisor. Pero como esta célula bipolar responde a estímulos oscuros, es decir, se va a despolarizar cuando le llegue el glutamato, al no haber nada de glutamato no va a generar ningún potencial de acción, por lo tanto se va a quedar plano. Y esto gracias a la acción conjunta de este bastón y estos de acá. Eso puede suceder, que gracias a esto se generen una mayor amplificación de la intensidad de señal o que no genere ninguna. En cambio, si yo estimulo todo este campo de la misma manera, lo que voy a hacer es generar una señal intermedia que no es tan precisa para mi cerebro. Porque si yo genero una señal, si la cual mi célula bipolar transmita señales de luz, pero todo está transmitido con luz, en lugar de enviar una señal muy intensa, la voy a hacer leve porque estoy estimulando bastones que no me gustaría activar para precisión. En cambio, si yo tuviera una célula bipolar que no quisiera que enviara señal, como estoy estimulando el resto de los receptores que no quiero, va a enviar pequeñas señales, muy pequeñas. Es más, esto. Así que si yo tengo estos estadios intermedios con menos precisión, voy a poder definir de dónde viene mi luz, que es lo que está pasando aquí. En cambio, si yo tengo aquí, en esta luz, está rodeada por una oscuridad muy franca, voy a poder definir muy bien de dónde viene mi estímulo. Y esto gracias a que mi célula bipolar
genera este tipo de potencial de acción o potenciales de acción que son muy repetidos, más bien. Y esto es lo que ocurre en los bastones. De hecho, estos se le conocen como campos receptores. Este bastón rodeado de otros bastones que lo pueden modificar se le conoce como campo receptor. Y este es el campo de receptor de las células bipolares, es decir, el campo receptor de las células bipolares está conformado por muchos bastones. De la misma manera, un campo receptor de células bipolares que detecten color va a estar conformada por muchos conos. En el caso de las células bipolares, vamos a tener dos tipos de campos receptores. Campos receptores que se les conocen de encendido central y periferia apagada, o sea, son, ajá, son campos receptores de células horizontales que van a enviar su máximo potencial de acción si esto ocurre, que los bastones del centro estén estimulados por luz, pero los bastones de afuera por oscuridad. Esto se le conoce como campo receptor de centro on y periferia, centro on y periferia off. En cambio, un campo receptor que responde mejor a que si yo le echo luz a la periferia, es decir, una célula bipolar que responde mejor cuando las células, los bastones están siendo estimulados en su periferia, pero los bastones centrales no, sino que más bien no les está llegando luz. Cuando esto ocurre que el máximo potencial de acción generado por la célula bipolar responde mejor con oscuridad en los bastones del centro, pero luz en los bastones de afuera, se le conoce como campo receptor de centro off y periferia on. Y como vemos, esto nos da una pauta para decir que todos, la vía visual realmente lo que responde muy bien es a contrastes. Eh, nosotros cuando tenemos un color blanco como este, si yo les pongo esto, chequen cómo estoy borrando las líneas, estoy poniendo un color blanco, pero yo no puedo distinguir de este color blanco muy bien porque la verdad, no tengo un contraste adecuado. En cambio, si yo hago esto, es mucho más fácil distinguir cuándo comienza este color blanco que no tiene rayas y cuándo comienza la hoja que tiene la cuadrícula. Así funciona nuestra visión, responde mejor cuando hay contrastes. Y esta es una forma que ocurre a nivel de células, de bastones y de células bipolares. ¿Qué es qué es lo que pasa después? También ocurre este mismo proceso o un proceso muy similar en las células siguientes, en las cuales varias células bipolares van a tener este mismo proceso en que unas van a conectar con una célula ganglionar, le voy a poner G de ganglionar, B de bipolar, 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 y pueden estimular o inhibir esta célula ganglionar. Y estas células bipolares además van a conectar con otras células parecidas a las horizontales, que estas son las amácrinas, que van a tener un proceso similar, pero a nivel de célula bipolar central, y ocurre un proceso parecido, que podríamos decir que responden de esta misma manera, solo que a nivel de ganglio son campos receptores mucho más grandes que los campos receptores que tienen las células bipolares. Eso es con respecto a la activación de campos receptores. Ahora vamos a hablar de las características entre conos y bastones. Hablamos ya mucho de cómo se activan los bastones, pero hemos dejado muy de lado los conos. Así que voy a poner aquí los conos y aquí los bastones. Primero, ¿qué tienen los conos?
Los conos vamos a diferenciarlo de los bastones en que se van a encargar de la vista fotópica. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que se van a encargar de la vista a color. En cambio, los bastones responden a visión escotópica, que es visión a blanco y negro, escala de grises. Pero también esta visión escotópica quiere decir que responde mejor a intensidad de luces. Y esto ocurre ya que, si nosotros, como les había dicho, juntamos varios colores en una misma medida, específicamente si juntamos el rojo, el verde y el azul, vamos a generar una escala de gris o un blanco o un negro. Y para poder diferenciar entre un gris, un negro y un gris claro, vamos a tener que pedirle chamba a los bastones. Y otra característica, ¿por qué digo sobre todo que estos son los colores principales? Porque estos son los que van a detectar los conos. Únicamente hay conos para detectar rojo, verde y azul. Los demás colores salen por una integración que ocurre en nuestra corteza cerebral. Específicamente, lo voy a poner aquí, en el área B4 de la corteza, de cortezas visuales. Y esto se va a encargar, aquí me va a detectar los colores secundarios o cualquier otro color. Aquí me va a detectar naranja. Bueno, lo voy a poner más fuerte. Va a detectar naranja. Uf, ahí, qué feo. Ahí. Naranja me va a detectar morado. Me va a detectar, aquí sí me va a detectar amarillo. Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, ¿qué también ocurre con mis conos? Los conos presentan una mayor agudeza visual. ¿Por qué? Porque se van a encontrar sobre todo en la mácula. En cambio, mis bastones van a tener una menor agudeza visual. ¿Por qué? Porque van a estar en la periferia de la retina. Y además, un cono, por lo general, va a estar forzosamente relacionada a una única célula ganglionar. En cambio, un bastón va a estar no solamente relacionada a una única célula, que diga, célula bipolar. Célula bipolar, no es ganglionar, discúlpenme. Va a estar relacionado no solo a una única célula bipolar, puede estar relacionada a dos, a tres, a muchas. Y genera el mismo mecanismo que nosotros acabamos de ver aquí, pero no por eso ese chiste de que es más difusa la señal o el bastón, quiere decir que no puede generar estos campos receptores con contraste, estos campos receptores. Y bueno, ahora la agudeza visual va a ser menor por esas causas. ¿Qué tenemos también aquí? Los umbrales. El umbral de los conos es muy alto, por eso no nos sirve en vista oscura. En cambio, el de los bastones es un umbral bajo. Por eso, después de un rato, podemos comenzar a ver en en la oscuridad, que también tienen este detalle. Estos también tienen el detalle de que, a pesar, como tienen el umbral alto, los conos se activan después, pero lo hacen rápido. ¿Y esto por qué? Porque tienen adaptación de tipo
fásica. Esta adaptación de tipo fásica hace que detecten cambios de colores fácilmente, al menos colores muy marcados, sobre todo colores opuestos, por ejemplo, rojo y verde, lo pueden detectar muy fácilmente. En cambio, los bastones se activan antes, pero lo hacen lento, porque tienen una adaptación tónica. Porque si yo me pongo en una habitación oscura, no voy a poder comenzar a ver todo de golpe si vengo de una habitación con mucha luz. Después de unos minutos, voy a empezar a poder distinguir ciertas cosas, por ejemplo, esa montaña de ropa que parece como si fuera un monstruo, ese perchero que parece como si fuera una persona con sombrero. Voy a empezar a distinguir formas. Y eso porque los bastones necesito que esperar un tiempo para que se activen muchos, pero me generan unas descargas constantes. Y gracias a esto es que yo puedo ver en la oscuridad, pero mucho tiempo después. Y esas son las principales diferencias entre los conos y los bastones. Y también que en el caso de los bastones, como les había dicho, permítanme, en el caso de los bastones, estos van a tener, bueno, van a tener su unidad de opsina más su unidad de opsina más su retinal. Sin embargo, como les había dicho, esta opsina se va a llamar rodopsina. Rodopsina. En cambio, en el caso de los conos, yo lo que tengo es que también voy a tener su opsina más su pedazo más su pedazo de pero, retinal, pero van a estar estas opsinas agrupadas con un nombre específico que se les conoce como foto, uy, foto, fotopsinas. Y estas fotopsinas tenemos de tres tipos. La que detecta el color rojo es la porfiropsina. La que detecta el azul es la cianopsina. Y la que detecta el verde es la iodopsina. Y estas son las principales diferencias entre mis dos receptores. Ya hablamos de que las células ganglionares son los que van a recibir el estímulo de de las células bipolares. Pero las células ganglionares se han clasificado de diversas formas dependiendo de qué transmiten. Si transmiten visión a color, o sea, policromática, vamos a poner una P, o monocromática, una M. Estas también así se han denominado en monos, pero en cambio, en humanos, estas se han denominado como células X y células Y. P es igual a células X, M es igual a células Y. Y estas tienen características muy específicas. Por ejemplo, las células P, estas se encargan sí de la detección de color, pero estas van a detectar sobre todo, van a tener campos perceptivos muy pequeños. En cambio, las células M van a tener campos receptivos más grandes. Ahora,
Las células P envían detalles finos, pero lo hacen a una velocidad muy lenta. ¿Por qué? Yo requiero mucha más cantidad de fibras y tal vez fibras no tan este, fibras no tan mielinizadas para que yo pueda, si estoy viendo una pintura, ese es su sombrero. Si estoy viendo una pintura, yo puedo decir, ah, estoy viendo aquí un ojo, estoy viendo aquí el otro ojo, estoy viendo aquí la nariz, estoy viendo aquí la boca, estoy viendo aquí su sombrero, estoy viendo aquí una parte de su brazo, estoy viendo aquí la otra parte. Para eso me conviene sobre todo que yo tenga que estas células sean de transmisión muy lenta porque transmiten detalles finos. En cambio, estas M que son grandes transmiten detalles que no son tan finos, pero son de conducción rápida y me da el panorama general. Para eso me sirve más que nada los bastones para transmitir señales de una manera rápida y así tener la percepción de las cosas, sobre todo de mi periferia, que es donde más hay. Y también, ¿qué podemos decir de qué podemos decir de las células P? Estas tienen descargas tónicas. Yo sé que les había dicho que los conos tienen adaptación fásica, pero estas células tienen descargas tónicas, o es decir, tienen una adaptación tónica porque cada rato envían potenciales de acción, porque como son tantos los conos y tan individuales y tan específicos, es decir, para 1 millón de conos, yo tengo que tener 1 millón de células bipolares. Y para ese millón de células bipolares tengo que tener casi 1 millón de células ganglionares. Por eso son de transmisión tónica, porque siempre les llega de ese millón algo. En cambio, las receptores, que diga, las células ganglionares que detectan que detecta los estímulos de los bastones, van a tener una adaptación fásica, una descarga fásica. Fásica. Y esto se debe a que si yo tengo igual 1 millón de bastones, por lo general este millón se va a reducir, por ejemplo, a 100 millones de células bipolares, porque convergen. Y estas millones de células bipolares van a llegar tal vez a 1000 células ganglionares. Y por eso yo puedo darme el lujo de que no todo el tiempo tenga que enviar potenciales de acción hacia estas fibras de conducción rápida. Y bueno, eso es lo que ocurre con respecto a las ganglionares, pero que también tenemos en monos se ha descrito otras células que se conocen como células W, igual en humanos, pero estas, estas responden de una manera muy imprecisa, responden a cambios muy de receptores muy grandes. Es decir, si estos tienen receptores grandes, sus receptores aquí son gigantes, por lo tanto no me sirven para detalles. ¿Y cuál es la única característica rescatable de ellos? Es que parece ser que responden más al movimiento de los objetos en el campo ocular, al movimiento. Y eso es lo que sucede con esta célula. Sí, sí está grabando mi audio. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? De las células ganglionares sabemos que se origina el nervio óptico. Y el nervio óptico ya sale del ojo y va a conectarse al tinaco, que es el cerebro. Y aquí vamos a ver que el cerebro, esta vía visual, va a tener muchos relevos. En primer lugar, vamos a ver que tenemos un campo visual, que es lo que hay enfrente de nosotros. Y después vamos a tener un campo retiniano, que es lo que se refleja del campo visual hacia nuestro ojo. Por lo tanto, los objetos que yo vea, por ejemplo, hablando del ojo
e izquierdo, los objetos que yo tenga de mi lado derecho, es decir, esta es mi derecha y esta es mi izquierda, los voy a ver con el campo visual izquierdo, los objetos que tenga a mi derecha, y al revés, los objetos del campo visual izquierdo los voy a ver con mi retina derecha. Y al revés, si yo tengo mi ojo, aquí voy a dibujar mi ojo. Uy, qué feo. Más o menos. Mm. Yo tengo aquí mi ojo. Mi ojo lo que va a hacer es que lo que esté arriba de él lo va a detectar con la retina inferior y lo que esté debajo de él lo va a detectar con la retina superior. Eso no tiene mucha ciencia y es fácil. ¿Y qué es lo que va a pasar? Conforme pasa el ojo, después estos campos visuales laterales, bueno, tanto izquierdo como derecho viajan juntos en esto que se le conoce como el nervio óptico, este tramo. Después, lo que va a pasar es que las fibras uy, nasales van a decusar, o sea, van a cambiar el sentido contrario de cada de los dos ojos y las fibras temporales se van a mantener iguales. La estructura en la cual decusan se le conoce como el quiasma, que es este. Y cuando van las fibras ya decusadas, es decir, tengo la retina nasal izquierda y la retina temporal derecha de este lado, esto se le conoce como el tracto óptico. Y posteriormente van a conectar con una estructura muy importante que se le conoce como el cuerpo geniculado lateral. Y este cuerpo geniculado lateral también va a dividirse en capas. De hecho, tenemos 6 capas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. La capa 1 y 2 va a detectar sobre todo a las células de tipo M. En cambio, las 3, 4, 5 y 6 van a detectar a las células de tipo P. ¿Por qué? ¿Por qué rayos a las células ganglionares, donde están? A este aquí está. A las células ganglionares se les ponen P y M. No se les llama por policromático o monocromático. Yo lo hago así para recordarlo como mnemotecnia, porque luego te confundes un poquito y es mejor decir, pues la P es de policromático, la M es de monocromático. Pero no, se les llama así porque la P es de parvocelular, lo voy a escribir, parvocelular, y la M de magnocelular. Parvo quiere decir chiquito, magno quiere decir grande. Eso quiere decir que, ujú, eso quiere decir que, ¿dónde estoy? Las, fi- las, las capas del tálamo también se van a llamar magnocelulares y parvocelulares. Y las, las células M van a llegar a a las capas magnocelulares del tálamo y estas corresponden a la visión de blanco y negro. En cambio, las parvocelulares, aquí van a llegar las células, ay, las células P ganglionares que detectan rojo, verde y azul. Y esto también se puede subdividir aún más. De hecho, se ha estudiado que las capas 2, las capas 3 y las capas 5 detectan todos los estímulos de la retina temporal ipsilateral.
Así que recordemos, nosotros tenemos dos cuerpos geniculados, aquí y aquí. El cuerpo geniculado de este lado va a detectar el lado temporal ipsilateral, estas capas 2, 3 y 5. En cambio, la 1, la 4 y la 6 van a detectar la retina nasal contralateral. Es decir, van a detectar estas fibras que les lleguen de aquí. Todo esto, estoy color. Y ya, ahora sí, esto es lo que pasa con nuestro tálamo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se desarrollan más fibras. Estas fibras se conocen como radiaciones ópticas o cintillas geniculocalcarinas. ¿Por qué? Van del cuerpo geniculado a la parte del calcáneo, del hueso calcáneo, atrás. ¿Y qué es lo que ocurre? Después de que van del tálamo al occipital, estas se van a dividir en dos. De hecho, voy a dibujar aquí mi cerebrito, la desura de Silvio y la de Rolando. Y yo de aquí lo que van a hacer es que unas van a viajar a través del parietal y va a haber otras abajo que van a viajar a través del temporal hasta el occipital, todas. Las que detectan, las que son del lado parietal van a detectar, van a detectar, bueno, van a inervar a la retina superior. Es decir, si yo tengo aquí mi ojo, este lado de la retina, este es arriba y este es abajo, esta es la córnea, este arriba, abajo, este lado lo va a detectar el lado parietal, por lo tanto el lado parietal va a ver lo que hay abajo. En cambio, el lado temporal va a detectar esta parte de abajo de mi retina, por lo tanto va a detectar lo que hay arriba. Y ya. Y después tenemos que esto va a llegar a la corteza occipital. Y en la corteza occipital todavía se subdivide más. Así que voy a tener que, en mi corteza occipital tengo 6 capas, de la 1 a la 6. A la 6. Específicamente en la capa 4 es donde siempre llegan la mayoría de los estímulos sensoriales. No importa que no hablemos de vista nada más, aquí van a llegar casi todos. Aquí en capa 4 llega también la vía somatosensorial, por ejemplo. Y como dato curioso, la mayoría de las fibras que descienden hacia la médula espinal vienen de la capa 5. Así que quédense con que todo entra en la 4, todo sale de la 5. En la capa 4 cerebral, esta se va a subdividir todavía en 4A, 4B, 4C alfa y 4C beta. A la capa 4C alfa va a llegar las células M, que son igual a decir células Y, que es igual a decir células de los bastones. Y a esta capa, no, a esta 4A y a esta 4C beta, perdonen la confusión, van a llegar las células P, que son las células X, que es lo mismo a decir la vista de los conos. Y ya, y esto hablando únicamente en mi corteza visual primaria. Vamos a ver que las cortezas visuales se dividen en B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Aquí estamos hablando de la corteza primaria nada más, que es aquí donde entra. En las demás cortezas visuales es un poco más complicado, pero lo vamos a abarcar a su respectivo detalle. De hecho, me pasé. Son 5 nada más. Una disculpa. Son 5 nada más.
cortezas visuales, pero capas de la corteza, esas sí son 6. Y vamos a ver lesiones con respecto a dónde se nos daña la vía visual. No les voy a complicar la vida, honestamente. En oftalmología y en neurología les van a hacer la vida imposible con esto. Con una vía visual que prácticamente mucho podemos decir que conocemos desde que vimos anatomía. Y aquí está representada. Lo más característico que tienen que aprender es que si lesiono el nervio óptico, me va a dar esto que es una ceguera de total de un solo ojo, también que se le conoce como amaurosis. Si yo tengo que me diseccionan mi quiasma, o aquí tengo un tumor de la silla turca, algún adenoma hipoficiario, lo más común, por ejemplo, es un prolactinoma, vamos a tener algo que se le conoce como hemianopsia bitemporal o hemianopsia heterónima, en la cual tenemos cegado los dos lados temporales. Ahora, si yo tengo lesionado el tracto óptico y todo el cuerpo geniculado lateral y todo, todo, las 12 vías de las geniculocalcarinas, es decir, las parietales y las temporales las tengo lastimadas, me va a generar una hemianopsia homónima. Y esta hemianopsia se divide en izquierda o derecha. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? En mi corteza occipital, específicamente en mi área visual primaria, si yo me lesiono ahí, tengo un infarto, por ejemplo, de la arteria cerebral posterior, además de desembocarme afecciones que vimos que se vio en la clase de vías somatosensoriales, que me puede desencadenar el famoso síndrome de Denarin-Rose, sí, que es el dolor talámico, la hiperalgesia talámica, nos puede generar una hemianopsia igual como la que vimos en este cacho, pero con respeto macular. ¿Y eso por qué? Porque aquí la corteza occipital casi todo está centrado en la mácula. Así que si se me infarta tantito aquí, no hay tanto problema porque puedo tener zonas de la mácula aún rescatables. En cambio, si yo hago un corte de todo esto, toda mi mácula de ese lado se me pierde porque ya no le llegan señal, ya no le llega el internet. Así que voy a tener hemianopsias homónimas del lado según el lado que tenga afectado, pero con respeto macular. Puedo ver aquí, puedo ver aquí. Nada más va a ser afectación en la periferia. ¿Y qué es lo que ocurre también? Estas dos lesiones, ¿qué es lo que pasa? Estas lesiones se le conocen como cuadrantanopsias y esto ocurre dependiendo cuáles las fibras geniculocalcarinas que se me afecten. Si son las fibras geniculocalcarinas parietales, voy a tener una cuadrantanopsia inferior y si es del lado derecho, va a ser una cuadrantanopsia inferior, va a ser una cuadrantanopsia inferior izquierda. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es que voy a tener una afectación en mi retina superior. Es decir, aquí voy a suponer que este corte me está simulando que fue a mi nivel de mis fibras geniculocalcalinas parietales. Eso quiere decir que las temporales están sanas. Por lo tanto, lo que pasa es que mi retina superior, pero del lado derecho, no va a poder ver bien. Así que lo que va a pasar es que voy a agarrarme esto y es que voy a ver esto. No voy a poder ver del lado izquierdo, ni del lado izquierdo inferior. Suponiendo que este ojo esté bien, esto es lo que va a ocurrir. Una cuadrantanopsia
inferior izquierdo. Y y si en caso de que se lesionen las fibras, las fibras temporales, lo que va a pasar es que ya en lugar de ser inferior, si es del mismo lado, es decir, del lado derecho, ahora va a ser superior, pero izquierdo. ¿Por qué? Porque tengo afectación de la retina inferior derecha. Y eso es lo que pasaría. Memorícense sobre todo las clásicas. A lesión del nervio óptico, del quiasma óptico, del tracto óptico y de la corteza occipital. Y las del cuerpo geniculado lateral y las fibras geniculocalcarinas son un poco más neuroanatómicas, pero es importante que se las sepa.